Hola, bienvenidos. Vamos a resolver la pregunta número 31. La recta L de ecuación 6y más 3x es igual a 2 intersecta al eje de las abscisas en el punto P, como se muestra en la figura 1. El valor de la abscisa del punto P es abscisa, se refiere a el punto en el eje X, ¿verdad? Esto. Fíjate que cuando ocurre una intersección, como en este caso, el punto va a tomar una característica especial. Es decir, va a haber un valor en X que yo le voy a poner A. Y el valor en Y, recuerda que estás en un sistema bidimensional cartesiano, va a ser 0. Algo análogo va a pasar aquí. Va a tener una coordenada, vamos a suponer que sea Q. En X, 0, por supuesto, pero en Y va a tener un valor. Bueno, yo le pongo de manera genérica B. Entonces, es así como funcionan este tipo de situaciones. Cuando hay intersección, es la otra componente, por ejemplo, intersecta en el eje X, entonces tú a Y le pones 0. Y si intersecta en el eje Y, a X le pones 0. Esto es como una especie de simetría, ¿no? Claro, porque la primera componente siempre tiene que ver con X, con el eje de las abscisas, y la segunda componente tiene que ver con Y, que se le llama ordenada. La primera corresponde a X y la segunda corresponde a Y. Es así como tienes que manejarte, como tienes que entender esto. Entonces, intersección en el eje X, mira, el valor que le corresponde a Y es 0, y cuando intersectas en el eje Y, el valor que le corresponde a X es 0. Aquí me piden, por supuesto, el valor de la abscisa. Por lo tanto, Y tiene que ser 0. Reemplazas en tu expresión de este modo. Me piden intersección en el eje X. Intersección eje X, abscisas, por lo tanto Y vale 0. Si me hubiesen pedido eje Y, X0. Reemplazo 6 por 0 más 3x es igual a 2. 6 por 0, 0. 3x es 2. X 2 tercios. Entonces poco a poco vamos entendiendo cómo van presentándose las características de las funciones. El funcionamiento de las funciones. Aunque suene redundante. Regresamos con la pregunta 32. Si tienes alguna duda sobre funciones, déjala aquí por favor, debajo justo este video. Y luego, si quieres recibir por supuesto actualizaciones, inclusive las respuestas a tus preguntas, suscríbete. Nos vemos, cuídate, hasta pronto. Hola, bienvenidos. Vamos a resolver la pregunta número 32. Dice así: ¿cuáles de los siguientes gráficos podrían representar una recta de ecuación y es igual a x menos 3? Resulta que graficar una ecuación lineal como la que se presenta aquí es lo más fácil que hay en este mundo. En principio, ¿por qué se le llama función lineal? Porque x está elevado a la 1. Por supuesto y también. Eso para empezar. La manera genérica de expresarla es así, donde B representa el punto de intersección con el eje Y y M es la pendiente. Vamos a ver qué significa eso. Te voy a poner así. Un ejemplo. Listo. Me piden graficar eso. Este 2 que está aquí representa el intersecto con el eje Y. Entonces tú dices 1, 2. Esto quiere decir que mi gráfica va a pasar por aquí. Puede ser así,
así, no sé. Ahora, también puede ser así, ¿verdad? Un poquito más arqueadita. ¿Quién va a determinar esa variación? Ajá, adivinaste. La pendiente. La pendiente quiere decir la razón de cambio de y con respecto a x. Entonces, la vamos a tomar así. Fíjate en el denominador. Siempre es una fracción, ojo. Tiene que ser así porque estoy relacionando dos medidas, x con y. Entonces empieza de abajo hacia arriba. 3, 2. Eso significa que me voy a mover 3 espacios en el eje x. Recuerda que eje x voy de derecha a izquierda. Como está positivo me voy 3 espacios. 1, 2, 3. Bueno, si tuviese una cuadrícula, puesto que sería mucho mejor. Y luego 2 espacios hacia arriba, porque este 2 se maneja en el eje y. Recuerda que estamos en dos ejes, derecha a izquierda, de arriba a abajo. Como está positivo me voy hacia arriba. Si estuviese negativo me voy hacia abajo. 1, 2. Listo. Esto que está aquí es el otro punto. Un punto está aquí, como ya hemos descubierto, otro punto está por acá. Y los 1. Esa es mi función, mi gráfica. Esto es lo que significa 3 y esto es lo que significa 2. Listo, ya está. No necesito hacer más. Bueno. Claro, también se puede hacer de otras maneras, ¿no? Dándole valores a x e y y luego encontrándolos aquí. Pero, ¿para qué vamos a hacer eso si precisamente me dan la ecuación lineal o función lineal de esta manera para que yo la grafique directamente? Ya que la manera de presentarse así constituye las instrucciones para que yo haga lo que te estoy diciendo. Eso es lo que significa, mejor dicho. Pues bien, esto vamos a aplicar a la pregunta. Me dicen y es igual a x menos 3. Esto quiere decir que este menos 3 es el intersecto en el eje y. ¿Dónde hay intersecto en el eje y menos 3? Oh, qué bien. ¿Vas bien? Tú no, porque este es más 3. O sea, no va a pasar por ahí, ¿verdad? No. Ahora la pendiente. La pendiente es A. Bueno, no tengo el valor, ¿verdad? A puede ser un medio, menos un medio, 2/3, como está aquí, como el ejemplo que puse. Como no me dan, no sé en verdad la orientación que va a tener. Cuando es positivo es así y cuando es negativo se va para este lado. Aquí es cuando la pendiente es mayor que 0 y aquí cuando la pendiente es negativa, menor que 0. Eso también es fácil de comprobar. Como no sabemos, entonces decimos que podrían. Ajá, por eso la pregunta dice podrían. 1 y 2. 3 nunca. ¿Cómo resolvimos esto? Con la idea de función lineal. No te olvides de esto. Funciona siempre y cuando expresen de esta manera. Y sin ningún coeficiente al costado. Y así. Listo. Ya sabes, si tienes alguna pregunta, puedes dejarla aquí en el canal, al mail. Y si quieres recibir, por supuesto, actualizaciones del canal con las respuestas a las preguntas que nos hacen, suscríbete. Volvemos con la solución de la pregunta 33. Hasta pronto. Hola, pregunta 33. ¿Cuáles de las siguientes funciones de dominio el conjunto de los números reales tienen como gráfica la que se presenta en la figura 2? Analicemos. ¿Qué significa esto? Es la famosísima función valor absoluto. Valor absoluto. Ya habíamos explicado en qué consistía, ¿verdad?, la función valor absoluto. Habíamos dicho que si tú tienes, por ejemplo, 1 o menos 1, a la función valor absoluto solamente le importaba su magnitud, su módulo, más no su signo.
que indica como que cierto grado de posición con respecto a otro, opuesto. Entonces, si tienes 1 o menos 1 te da 1. Mira aquí. Claro, la función es así, ¿no? F de 1 sale 1 en valor absoluto, por supuesto. En esto. Y F de menos 1 también sale 1. Por supuesto, porque le aplicas valor absoluto. Por lo tanto, la gráfica va a tomar esta forma. Si fuese 2, suponte que esté por acá, por aquí menos 2, ambos van a apuntar a lo mismo. Bueno, suponiendo que 2 esté por acá. Por lo tanto, la gráfica toma esta forma. Una B de valor absoluto puede ser. Aquí está, y se va a expandir. Entonces la primera sí es. ¿Qué dice la segunda? G de X es igual raíz de X al cuadrado. G de X es igual. Alguien podría decir, cancela así, cancela así, entonces me quedo X. No, no es tan sencillo. ¿Por qué? Tú no sabes si X es positivo o negativo. Como no sabes, le pones valor absoluto. Tú seguro me preguntarás, yo sé que te estás haciendo esta pregunta. ¿Qué importancia tiene saber si es positivo o negativo? Mucha, porque la raíz cuadrada de un número, ¿sí?, su resultado siempre es positivo, o cero como mínimo. No puede ser jamás negativo. Entonces, como tú no sabes cuánto es el valor de X, o mejor dicho, el signo, tú dices, ajá, me aseguro, valor absoluto. Por lo tanto, esto que está aquí es lo mismo que está arriba. Es valor absoluto de X. Aquí está. Por lo tanto, la misma gráfica. H de X es igual a X. No, esa no es. ¿Cuál es la gráfica de esa? Esta se llama función identidad. Está así. Y mira, parte por la mitad. Esta es Y es igual a X, la que está aquí. Así como se presenta, parte en dos partes iguales, como un espejo. Por lo tanto, falso, porque esta no es su gráfica. En todo caso será este bracito, que se expande y bueno, que va por acá. Que en valor absoluto es imposible, ¿verdad? Porque estoy tomando positivos. En fin, respuesta solo 1 y 2 para esta pregunta. Listo, nos vemos. Bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver la pregunta número 34 de la prueba de selección universitaria. La función X es como sigue: X al cuadrado menos X más 3. Pero a mí me están diciendo que averigüe cuánto vale F 1 menos X. Pues bien, ahora en vez de X voy a escribir 1 menos X, porque esa es la instrucción de la función F. La función F me dice que para cualquier valor de X tengo que hacer primero elevar al cuadrado, restarle el mismo valor y luego sumarle 3 unidades. Pero ahora ya no es X, sino 1 menos X. Por lo tanto es lo que voy a hacer. 1 menos X elevado al cuadrado menos, en vez de X pongo 1 menos X, cada vez que vea X voy a poner 1 menos X, finalmente más 3.
Ahora bien, ¿cuánto es 1 menos x al cuadrado? Tienes que recordar esto. A menos b elevado al cuadrado. Binomio diferencia a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Donde, por supuesto, a es 1 y b es x. Reemplazando, 1 al cuadrado menos 2 por 1, que es a, x es la segunda parte, siempre es más aquí, x al cuadrado. Ahora fíjate, este menos va a cambiar de signo a toda la expresión que está por aquí. Menos 1 entonces, está con menos x, se vuelve más x. Todo esto más 3. Bueno, tenemos que seguir con la operación. 1 al cuadrado es 1, de aquí obtengo menos 2x más x al cuadrado menos 1 más x más 3. Ahora busco términos semejantes para acomodar la expresión. X cuadrado está solito, pongo x cuadrado aquí. Fíjate, menos 2x se engancha con más x. ¿Cuánto sale? Como tienen signos contrarios, se van a restar y se pone el signo del mayor. 2 es mayor que 1, por lo tanto menos x. Ahora tienes 1, tienes menos 1 y aquí tienes más 3. Fíjate, este 1 se puede cancelar con este menos 1 porque es más 1 con menos 1, 0. Por lo tanto solamente me quedó 3. En consecuencia, esta es tu respuesta. X al cuadrado menos x más 3. B. Para resolver este ejercicio tienes que tener presente binomio de diferencia y bueno, algunas cuestiones algebraicas elementales. Regresamos con la respuesta 35 en el siguiente video. Hola, problema número 35. Dice así: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a la función f de x es igual a menos x al cuadrado menos 4 cuando x recorre todos los números reales? Pues bien, me están hablando de la función cuadrática. Así es que vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que significa esta función. Y sus dos posibilidades. Suponte que la gráfica sea así. O también puede ser así. Si fuese así, este que está aquí se le llama vértice. Bueno, su vértice pasaría a ser ahora punto mínimo, como se puede apreciar claramente de la curva, ¿verdad? Y este sería punto máximo. ¿Qué es lo que determina el punto mínimo y el punto máximo? Se llama vértice, ¿verdad? A ese punto mínimo o máximo según sea la función, según se abra hacia arriba o hacia abajo la parábola. En principio, la estructura de la parábola es así: ax cuadrado más bx más c. Entonces, este valor va a determinar si es que a es mayor que 0, estamos en este caso, y si a es menor que 0, es decir, negativo, estamos en el otro caso. Ahora, ¿cómo averiguamos los puntos de corte? Mira, un punto de corte, o otro punto de corte, o otro punto de corte. Fácil, con el concepto de intersecciones. Intersección. En el eje X, y es igual a 0, y si quiero hallar en el eje Y, por supuesto, X es igual a 0. Bueno, vamos a borrar la pizarra, así es que darle una última mirada. Listo. Me dicen, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto a la función f de x es igual a menos x al cuadrado menos 4? F de x
es igual menos x al cuadrado menos 4. En vez de f de x puedo escribir también y, es lo mismo, y ese menos va a cambiar de signo a lo que está en el signo de corrección paréntesis. Ya creo que por lo explicado podemos hacer un pequeño gráfico. ¿Cómo va a ir la gráfica aproximada de esta función? Yo te había dicho que depende mucho del coeficiente a. Esta es la función cuadrática. Si a es positivo o negativo, aquí me doy cuenta que es negativo, entonces la gráfica va a ir así. Bueno, de manera aproximada. A ver si lo hacemos un poquito mejor. Bueno, por lo tanto va a tener un punto máximo. O valor máximo. Mejor, ¿verdad? Que punto máximo, valor máximo. Por supuesto que sí. Las ramas de la parábola asociada a la función se abren hacia abajo. Como vemos, si tiene valor máximo se van a abrir hacia abajo. Valor mínimo hacia arriba. La gráfica de la función intersecta al eje de las ordenadas. Ordenadas es y. Entonces, intersección eje y, pones que x vale 0. Reemplazamos. Y es igual menos 0 al cuadrado más 4. Por lo tanto, y es 4. El punto va a ser este. 0, 4. Pero aquí me han puesto 0 menos 4, lo siento. No es falso. Aquí descubrimos rápidamente. Vamos con las demás preguntas. La gráfica de la función intersecta el eje de las abscisas, o sea, x, en los puntos 2, 0 y 2, menos 0. Entonces, si tú quieres hallar intersección en el eje x, tienes que poner que y vale 0. Vamos a resolver eso. Y 0, este es y. Por lo tanto, 0 es menos x al cuadrado más 4. De aquí descubro que x al cuadrado es igual a 4. Fíjate cómo está elevado al cuadrado, voy a obtener dos respuestas. 2 y menos 2. Acá están. Estos son los puntos de corte. Menos 2 más 2. Ya sabemos entonces cómo graficar una función cuadrática. Mira qué fácil. ¿Sí? 2.0. Bueno, 2.0 para ser más preciso. Menos 2.0 para ser mucho más precisos. El eje de simetría de la gráfica de la función es el eje y. Sí, también. ¿Qué significa eso de eje de simetría? Si tú partes a esta parábola por aquí, vamos a hacerlo con color verde mejor. Resulta que la divides en dos mitades. Eso no va a pasar si haces un corte paralelo al eje X, por supuesto. Tiene que ser un corte que atraviese el vértice. De esa manera vas a obtener la simetría de la figura. Y según el esquema que hemos puesto, pues es el eje Y el que establece esa simetría. Ya que si yo cortara imaginariamente ahí, voy a tener dos mitades iguales. Verdadero. Entonces, respuesta C. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver la pregunta número 36 del PSU 2013. Dice así: en una red social mundial de Internet, por cada semana que pasa, la cantidad de personas asociadas a esa red se duplica. Si inicialmente había 200 personas en esa red, ¿cuál de las siguientes funciones describe la cantidad de personas asociadas a esa red al final de T semanas? Vamos a encontrar una expresión algebraica que va a describir ese comportamiento que nos están señalando. Es fácil hacerlo mediante funciones. Me dicen que inicialmente había 200. Recuerda que están contando el tiempo en semanas. Inicialmente quiere decir que, por ejemplo, esto significa 0 semanas había 200 personas.
a la primera semana se duplicó, se va duplicando semanalmente. Por lo tanto voy a tener ahora 200 por 2, que es 400. Podemos escribir, 400 mejor y luego hacemos el análisis. Luego f de 2 se duplica, tengo 800 ahora. Y así sucesivamente. Yo quiero encontrar una expresión en función de t que generalice lo que esté pasando. De tal suerte que, por ejemplo, me digan en la décima semana yo pueda hallar la respuesta sin necesidad de rastrear desde 0, 1, 2, 3. Esa es la idea. Generalizar. Para eso tengo que valerme de un criterio de inducción. Por ejemplo, 400 puede escribirse como 200 por 2. 800 puede escribirse como 200 por 4. 200 puede escribirse como 200 por 1. Ahora bien, este que está aquí también puede escribirse como 202 a la 1. 200 en vez de 4 puedes escribir 2 a la 2. Aquí 200 por 2 a la 0. 2 a la 0 es 1, propiedad de potencia. Entonces ya creo que te diste cuenta de la relación que hay. Mira, 0 va aquí, 1 aquí, 2 aquí. Es decir, se repite eso. También se repite 200 y por supuesto también se repite 2. De tal forma que para ft tú dices 200 siempre va a estar, luego 2 y finalmente este número que está aquí va a ser de exponente. De esa manera encuentro mi función que va a describir ese comportamiento, la cantidad de personas asociadas a esa red. Como lo hicimos rastreando los números, encontrando similitudes, es lo que se llama un razonamiento inductivo. Por ejemplo, si te dicen, hállame la cantidad de personas que había asociadas a la red en 5 semanas. Entonces tú dices, f de 5, 200 por 2 a la quinta. Así de simple. Por lo tanto, nuestra respuesta es esta. 200 por 2 elevado a la t. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver el problema número 37, que es una aplicación de logaritmos. A un nivel básico, los logaritmos son muy sencillos de trabajar. Vamos a recordar algunas propiedades. En principio, un logaritmo consta de 3 elementos. A este le llaman base. Este es el número. Y por supuesto C es el logaritmo propiamente dicho. Vamos con algunas propiedades. Solo una. ¿Qué tal si la base es igual que el número? Obtienes de resultado 1. Algo más. Suponte que tuvieras una expresión así. Recuerda que no es que hayan aquí 3 cantidades, hay 2. Solamente que he expresado el número como una potencia, b al cuadrado. La propiedad me dice que este 2 puedo escribirlo por acá. De tal suerte que la respuesta sería 2, porque el logaritmo de b en base b es 1. 2 por 1, 2. O sea, directamente puedo obtener la respuesta. Más propiedades. De nuevo, son iguales, pero aquí es 2 y aquí es 3. De nuevo, la base la he expresado de esta manera y el número también. Por lo tanto, la respuesta es
2 tercios. Si este lo pongo para acá, 3 puede escribirse por aquí dividiendo. Es un modo simplificado de trabajar. 2 tercios por 1. Propiedades. Por ejemplo, me dicen el logaritmo de 8/16. ¿Cómo resolverías? Tú dices que es fácil. En vez de 8 vas a escribir 2 al cubo. Y en vez de 16 vas a escribir 2 a la cuarta. Listo. La respuesta es esto. Puedes escribirlo rápidamente si recuerdas la propiedad o hacerlo por pasos. Dices 4 tercios logaritmo. Por lo tanto, 4 tercios por 1, porque cuando la base es igual que el número sale 1. Listo. Esta circunstancia se va a repetir a un nivel básico, como aquí. Fíjate bien. Primero vamos a resolver esto. Tengo logaritmo en base 2. Ahora voy a expresar un cuarto como potencia de 2. Un cuarto puedo escribir así. 4 es 2 al cuadrado. Ahora, esto es 2 a la menos 2. Tienes que recordar que el exponente negativo me genera una fracción. Bueno, entonces un cuarto es lo mismo que decir 2 a la menos 2. Pongo entre paréntesis. Por lo tanto, este menos 2 pasa ahí. Mira lo que me quedó. Ojo, que este es exponente del número. No es el número que está pasando, como ya habíamos explicado. ¿Cuánto es el logaritmo de 2 en base 2? 1. Por lo tanto sale menos 2. Ya tengo menos 2. Este menos un cuarto estaba aguardando, ya que se va a multiplicar con lo que salga de ahí. Multiplicación es fácil. Primero signos, menos por menos, más 2 cuartos. Esto es igual a 1 medio. Solución a tu problema aplicando criterio elemental de logaritmos. Regresamos con la solución del problema 38. Ya sabes, si tienes alguna duda sobre este tema, nos las puedes dejar aquí, ¿verdad? Dejar tu pregunta aquí. Y bueno, también puedes actualizarte de esa manera. Suscribirte y de esa manera recibir las actualizaciones del canal, incluida las respuestas a las preguntas de los estudiantes que nos hacen. En fin, nos vemos, cuídate, hasta pronto. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver el siguiente ejercicio de la prueba de selección universitaria en 2013. Dice así: Agustina depositó $800,000 en un banco al 5% de interés compuesto anual. ¿Cuál de las siguientes expresiones permite calcular el tiempo en años en que su dinero se duplicará sin hacer depósitos ni retiros en ese tiempo? Pues bien, interés compuesto anual responde a esta fórmula: capital por 1 más el rédito sobre 100, todo esto elevado al tiempo. Eso es el interés compuesto. La fórmula: vamos a reemplazar los datos. El capital, por supuesto, que es esto: 800. Bueno, podemos dejarlo en 800 y al final agregar 3 ceros, ¿verdad? Parece que esa es la idea. Aquí tengo 1 más 5%. Ese n es el tiempo. Vamos a corregir, en vez de n, se le suele poner n, pero ahora yo voy a poner t de tiempo, que es lo que me están pidiendo ya, para identificarlo claramente. En que su dinero se duplicará. Eso que está ahí es el monto, lo que está aquí.
o sea 2 por 800. Vamos a seguir. Aquí tengo 800, 1 más 5 entre 100 es 0,05. T es igual 1600. Recuerdan que tú tienes que despejar T. Así es que ese es nuestro plan. Bueno, 1 más 0,05 podemos escribir de frente 1,05. Todo esto elevado a la T es igual 1600 sobre 800. No vamos a dividir. Aquí viene la idea del logaritmo. Mira. Y la propiedad fundamental. Tengo un logaritmo así, ya hemos explicado que esta es la base, número y el logaritmo. Hay una relación entre los tres. Mira. Ahora está transformado en una expresión que yo sé manejar mejor, es decir, una potencia. Esto se aplica cuando yo quiero hallar precisamente el exponente, ya que cuando tengo ecuaciones a veces es muy fácil cuando tengo una suma, una multiplicación o una potencia. Si tengo potencia, pasa como raíz al siguiente miembro. Si es positivo o si tengo una suma, pasa como negativo. Si es una multiplicación, pasa como división. Entonces voy a recurrir al logaritmo cuando la variable esté de exponente. Por consiguiente, fíjate, ¿quién es quién aquí? B es como si fuera este, C es como si fuera este y A es como si fuera este. Por lo tanto me va a quedar despejado C, que es el tiempo. Pero voy a tener logaritmo. Entonces pongo T es igual logaritmo. ¿Quién va a ser de la base? 1,05 y de número 1600 entre 800, que no divido todavía. Ahora bien, cuando tengo dos logaritmos, cuando tengo un logaritmo como este, por ejemplo, logaritmo de AB, puedo escribir también así, lo que se llama el cambio de base. Fíjate que aquí parece que no tuviese los números bases. Cuando no se pone la base es porque estoy en base 10. Por ejemplo, si tengo logaritmo, puedo escribir así. Ya no se pone 10. Eso vamos a hacer aquí. Por lo tanto, el tiempo va a tomar esta forma. Logaritmo 1600 sobre 800 entre logaritmo de 1,05. Vamos a recurrir a otra propiedad. Esta va así. Y acá tengo la otra propiedad, es esta. Si tengo, por ejemplo, logaritmo de una multiplicación, puedo escribir como la suma, obviamente en la misma base. Como no estoy indicando la base, estoy en base 10. Y si tengo una división, puedo escribir como diferencia, en la misma base, por supuesto. Aquí es logaritmo de, como tengo una división, estoy en este caso, menos logaritmo de 800, todo entre logaritmo de 1,05. Listo, esa es la solución. Bueno, ellos le agregan, en vez de poner 1600, ponen 1600.000. Aquí en vez de 800 ponen 800.000.
0, 0, 0. Debajo, logaritmo de 1,05 no se altera. Entonces, esa es la solución. Está aquí. Por lo tanto, recordar esta forma de trabajo para despejar la variable cuando es exponente. Solo dispongo de los logaritmos para hacerlo. ¿Listo? Regresamos con el problema número 39 en el siguiente video. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver el problema número 39 del PSU 2013. Al cuadrado PQRS de la figura 3, con dos lados paralelos al eje X y centro en el origen O del sistema de ejes coordenados, se le aplica una o varias rotaciones en 90 grados alrededor del origen y o reflexiones con respecto al eje X. ¿En cuál de las siguientes opciones la figura no puede ser la imagen de PQRS después de aplicar una o varias de estas transformaciones isométricas? Me dicen reflexiones al eje X y no al eje Y. Por ejemplo, tienes una figura así y quieres una reflexión en el eje X, obtienes así. Es como si rotaras esto, ¿no? Como si doblaras un papel por acá y luego repintaras esto y tengo su reflexión en el eje X. Importante ese detalle. También vas a rotar la figura en 90 grados. Pues bien, si tienes una rotación, una reflexión en el eje X, R puede aparecer por acá, ¿verdad? Y si giro 90 grados, R puede estar por acá, inclusive por acá. Recuerda que no hay reflexiones en el eje Y. Una reflexión en el eje Y que generaría que R, imagínate que esto es un papel, lo estás rolando por este lado, entonces R estaría por acá. No es imposible. Ahí ya podríamos llegar a la solución. Otra manera de darte cuenta también es que, fíjate la secuencia, RQPS. En ese sentido, horario no se puede alterar si es que estoy solamente haciendo reflexiones en el eje X. Mira aquí. Mira aquí. Mira aquí. Mira aquí. Horarios o antihorarios. Eso se altera con las rotaciones. Pero aquí no encontramos eso. No hay R, Q, P, S. Porque yo tengo R a Q y de ahí se saltea o sigue S. Ya no puedo entrar a P. Aquí tengo R, Q, S, P. O si voy al revés, tendría R, P, S, Q. Imposible entonces. No puede ser la letra A. Me hubiese dado cuenta también, como te dije antes, por la reflexión en I. Si hay reflexión en I, entonces este es R. Como no hay reflexión en I, entonces es imposible. No. Solución, letra A. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver la pregunta número 40 de la prueba de selección universitaria 2013. Dice así: todas las figuras están formadas por cuadrados congruentes entre sí. ¿Con cuáles de las figuras en 1, en 2 y en 3 es posible cubrir completamente la figura 4 si solo se puede usar un tipo de ellas? No vale combinarlas. Entonces vamos a probar. Primero esta. A ver. Completamos. Así, ¿verdad? Bueno, por acá también puedo ir. Por aquí también.
Esto parece el juego del Tetris. Por aquí también. Pero me está quedando un cuadrado, no se ha completado. Dice cubrir completamente la figura. Por lo tanto, el 1 no puede ser. No. Veamos el número 2. Entonces, hacemos esto. Es así. Listo. Ya tengo la primera. La segunda puede ir por acá. Así también. La tercera iría por este lado. Y miren el espacio que quedó. Exacto para uno más. Por lo tanto, está así. Veamos con la tercera. Tiene esta forma. Aquí, por supuesto, adopta esta postura. Luego tengo esta. Y miren lo que me quedó. 4 de esos. Sí, por supuesto. Por lo tanto, solo con 2 o con 3. Con 1 es imposible. Un poco de razonamiento lógico. Bien, volvemos con la solución de la pregunta 41. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver la pregunta número 41. Dice así: en la figura 5, la circunferencia de centro T se traslada según un vector a la circunferencia punteada de centro P. ¿Cuáles son las coordenadas del vector de traslación? Trabajar con vectores resulta siempre muy sencillo. Recuerden que los vectores entrañan dirección y también módulo. Sin embargo, su manera de relacionarse es bastante simple. Miren, ubiquemos primero el punto T, las coordenadas. Estamos aquí en un sistema bidimensional. T, el punto T tiene dos coordenadas. En el eje X primero se escribe, está apuntando a -7, y en el eje Y está apuntando a -1. Muy bien, ese es el vector inicio. ¿Cuál es el de llegada? P. ¿Cuáles son sus coordenadas? Mira, en X siempre primero se escribe el de X, por supuesto. Y es 2. Ahora me están pidiendo calcular el vector de traslación. Que no es otra cosa que esto. De T hasta P. Esa es la nomenclatura de los vectores. Ese es el vector de traslación. De T a P. Eso es lo que se movió, ¿verdad? Ubicando los centros, por supuesto. ¿Cómo se resuelve esto? Muy fácil. A las coordenadas en P le resto las coordenadas en T. Esto significa inicial, final. Resto final de inicial. ¿Cuánto vale final? Aquí lo tenemos. -5, 2. ¿Y cuánto vale inicial? Que es T, el punto T. -7, -1. Y esto me va a salir pues la respuesta. Recuerda que tengo aquí dos dimensiones. Este punto y coma es como una barrera infranqueable. Primero en el eje X. -5, -7. Puedo escribir acá, ¿verdad?
menos 5, menos 7. Y en el eje Y, 2, menos 1. Bueno, aquí me quedó menos 5, menos por menos es más, 7. Aquí me quedó 2, menos por menos es más. Menos 5 más 7, como tienen distintos signos, se van a restar y se pone el signo del mayor, más 2. Entonces no pongo signo, se sobreentiende 2 más 1, 3. Esto que está acá es tu vector de traslación. TP siempre se pone con una flechita, eso me indica dirección. Listo. Como les dije, bastante práctico, bastante fácil. Entonces, ¿qué se necesita para trabajar con vectores? En principio, coordenadas. Eso para empezar. Y luego tener claro cuál es tu punto inicial y tu punto final. Luego planteas precisamente eso, inicial, final, bajo esta nomenclatura sencilla. Y por supuesto, restas final de inicial para encontrar tu vector. En el gráfico, ¿qué significa esto? Que se han movido 2 en el eje X y 3 en el eje Y. Mira, de aquí se movió 2, aquí está, y luego 3. Así hacemos con otro color. 1, 2 y 1, 2, 3. Eso es lo que significa. 2, 3. Vector de traslación. Respuesta, letra A. ¿Listo? Si tienes alguna pregunta adicional, ya sabes, nos la puedes dejar aquí en los comentarios, al mail. Y si quieres recibir una alerta con las respuestas a las preguntas, las actualizaciones del canal, pues suscríbete. Nos vemos, cuídense. Hasta pronto. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver la pregunta número 42 de la prueba de selección universitaria. Dice así: en la figura 6, los triángulos ABC y DEF son congruentes y AC es igual a CB. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? En principio, para establecer la congruencia de triángulos necesito hacer una prueba. Mejor dicho, hay 3 casos de congruencia: ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado y lado, lado, lado. Si cumple una de estas 3 propiedades, entonces podemos decir que son congruentes. Aquí tenemos 2 triángulos que son congruentes. Ese es el símbolo de la congruencia. Otra cosa, me dicen que AC es igual a CB. Mira, si son iguales, 2 lados iguales, entonces va a tener 2 ángulos iguales. Por lo tanto, este también va a ser beta, que puedo escribir por acá. Me dice cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas. La primera, triángulo TGF. Puedo escribir por acá TGF, 90 grados, beta. Sí, como es congruente, por supuesto que tienen los mismos elementos que el triángulo ABC. Y el triángulo EGF. Por supuesto, si es 90 a un lado, también es 90 al otro lado, ya que tienen que sumar 180 grados. Aquí es beta. ¿Se podrá demostrar esto? Sí, hay una propiedad. Si en un triángulo isósceles, aquí está mi triángulo isósceles, yo trazo una altura y el pie de la altura cae sobre el lado desigual, entonces esa altura también es mediana y bisectriz. Por lo tanto, aquí es alfa medios, aquí también. Esto es igual que este. Y
Y por supuesto FG es lo mismo que está aquí. Vemos que está cumpliendo, por ejemplo, lado, 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 que se aprecia evidentemente, ya que DF es igual a FE, FG, bueno, es el mismo FG, y DG es lo mismo que GE. Los demás caen por su propio peso, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, esto de ángulo, lado, ángulo? Mira, tengo beta, ángulo, este lado y alfa medios. Eso es lo que significa. Vamos a ver si está en el mismo orden. Beta, el lado y el otro ángulo. Listo. Si son congruentes entonces. ¿Y cómo sería lado, ángulo, lado? Lado, por ejemplo, escoge este. Ángulo, de 90. Y otra vez lado, este. Entonces, lo mismo acá. Lado, que es FG. Ángulo de 90 y luego GE. Pues bien, entonces la primera es correcta. Los triángulos ABC y DEF congruentes pueden ser equiláteros. Por supuesto, podrían ser equiláteros. Como que no tampoco. Todo depende que alfa sea beta. Si alfa fuera beta sería equilátero. Entonces sus tres lados iguales. Bueno, no se puede afirmar más. Aquí me dice pueden ser. Por supuesto que puede ser. Ahora me dicen DG es igual a AB sobre 2. Sí, porque habíamos dicho que en un triángulo isósceles la altura que estoy pintando de azul determina dos segmentos iguales. Es mediano. Entonces suponte que este valga A de D hasta G. Y por supuesto de G hasta E también valga A. Entonces AB es 2A, ya que son congruentes. Sus lados tienen la misma magnitud. Por lo tanto, DG, que para nosotros es A, es igual a AB, que para nosotros es 2A, sobre 2. También, las tres son verdaderas. Recordar aquí entonces los casos de congruencia. Ángulo, lado, ángulo, lado y lado, lado, lado. Como la propiedad también de la altura en un triángulo isósceles. Listo, nos vemos. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver la pregunta número 43, PSU 2003. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Un diámetro de una circunferencia es eje de simetría de ella. Veamos. Ahí tenemos una circunferencia de modo aproximado. Recuerda que el diámetro es la cuerda o un segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia pero que pase por el centro, el punto O. Imagínate que tuvieses una espada filosa. Por lo tanto, tu eje de simetría sería aquella línea que puedes trazar y que corta como que en dos mitades. Por eso establece la simetría. Pues bien, sí es entonces. El punto de intersección de las diagonales de un rombo es centro de simetría. Ojo, una cosa es eje de simetría, que nos da una idea de recta. Por eso te dije, ¿no? El corte con una espada, el filo de una regla. Otra cosa es punto de intersección. Dibujemos un rombo de modo aproximado. Ahí está. Diagonales. Diagonal mayor, diagonal menor. Este punto es centro de simetría de él, sí, por supuesto. Centro de simetría del rombo. Así como el diámetro, si trazara yo otro diámetro, por ejemplo, bueno, así. Entonces, la intersección de esos dos diámetros también sería el punto de simetría. O centro de simetría también le llaman. O centro simplemente.
las diagonales de un trapecio isósceles. ¿Dónde está tu trapecio isósceles? Aquí tenemos aproximadamente un trapecio isósceles cuyos lados no paralelos son iguales. Trazas las diagonales. ¿Será eje de simetría eso? Quedarán dos mitades iguales, la parte que está de azul como la de verde. No son ni mitades, ¿verdad? Ni tampoco iguales. ¿Dónde estaría el eje de simetría aquí? Por acá. Se aprecia claramente. No puede ser una diagonal entonces. El punto medio de un trazo es centro de simetría para él. Por supuesto. Aquí tengo mi trazo. Punto medio. Centro de simetría. El centro. La bisectriz de un ángulo. Este es un ángulo. Vértice O. Rayos OA. OB. Entonces me dicen la bisectriz. Esta es bisectriz. Vamos a poner OX. La bisectriz de un ángulo es eje de simetría de él. Por supuesto que sí, mira. Está partiendo el ángulo en dos porciones iguales. Eso es lo que hace mi eje de simetría. Lo que no pasaba con el trapecio isósceles cuando trazo una diagonal. Entonces tener presente eso. Eje y el centro de simetría. O centro simplemente. Regresamos con la pregunta 44 en el próximo video. Hasta pronto. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver la pregunta número 44. En la figura 7, el triángulo PRQ es congruente al triángulo TSU, donde los vértices correspondientes son P y T, R y S, Q y U. Si el ángulo QPR mide 40 grados y el ángulo TSU mide 80, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Me dicen que son triángulos congruentes. ¿Qué significa congruencia? ¿Que son iguales? ¿No? Congruente quiere decir esto. Que por ejemplo, sus ángulos tienen la misma medida. Sus lados y sus ángulos, por supuesto. Puedes poner beta. Eso es lo que significa. Veamos. Los vértices correspondientes. Esos vértices correspondientes me van a dar los ángulos. Me dicen que son P y T. Aquí tengo P y aquí tengo T. Puedes ponerle por ejemplo alfa y alfa, R y S. Puedes poner beta y beta. Por consiguiente, estos también van a ser iguales. Yo no voy a poner nada, solamente los coloreo de verde. Si el ángulo QPR vale 40 grados, el de azul, por lo tanto, el otro de azul también va a valer 40 grados. Y el ángulo TSU 80 grados, el que está de rojo. Pongo 80 por supuesto. El otro de rojo también pongo 80 por la condición anterior. Antes de revisar las afirmaciones si son verdaderas o falsas, ya puedo hallar el que estaba de verde, porque la suma de los tres ángulos en un triángulo me da 180 grados. 80 más 40 y 120. Por lo tanto, este tiene que ser 60 grados. El otro de verde, lo mismo.
El ángulo TUS mide 60 grados. Sí, lo acabamos ayer. El triángulo, STU es escaleno. Escaleno quiere decir que tiene sus tres lados diferentes. Pero tú me dirás, no me han dado la medida de sus lados. Pero hay un principio que está en relación con los ángulos. Por ejemplo, si tengo dos ángulos iguales, tengo lados iguales. Si tengo tres ángulos iguales, tres lados iguales. Si tengo tres ángulos diferentes, como en este caso, voy a tener entonces tres lados diferentes. Hay una estrecha relación entre un ángulo y su lado opuesto. Es importante recordar eso. Como son diferentes, tengo tres lados diferentes también. Verdadero, es escaleno. También PQR, al ser congruente, PQ es menor que TU. Aquí vamos a aplicar este criterio que te dije. El ángulo está en estrecha relación con el lado opuesto. Entonces, a menor ángulo se opone un menor lado. Mayor ángulo, mayor abertura. Por supuesto que el lado opuesto va a ser el mayor. Siempre ten presente esta relación entre ángulo y lado opuesto. PQ entonces, ¿quién es PQ? El que está aquí. Vamos a marcarle de rojo. ¿Por qué le marco de rojo? Porque es el que está opuesto a 80 grados. Es menor que TU. Mira, TU también se le pone el de 80 grados. Entonces lo marco de rojo. ¿Es menor? No, son equivalentes. La medida es la misma. Falso. En verdad PQ es el más grande porque se le pone el de 80 grados. El lado más pequeño sería SU. Serían preguntas más interesantes, ¿verdad? Y el lado intermedio es el lado ST. Porque se le pone también el ángulo intermedio. Por lo tanto, respuesta 1 y 2, la letra B. Recuerda este concepto. Del triángulo, el lado opuesto al ángulo. Hay una estrecha relación entre ellos. Listo. Regresamos con más videos. Nos vemos, cuídate, hasta pronto. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver la pregunta número 45 del PSU 2003. ¿Cuántos triángulos iguales al de la figura 8 son necesarios para embaldosar un rombo de lado 2 raíz de 3 centímetros cuyo ángulo agudo interior mide 60 grados? Pues bien, quieren cubrir por completo, llenar de baldosas un rombo con este triángulo. Me están hablando de superficies, ¿verdad? Vamos a cubrir la superficie del rombo con la superficie de esta baldosa triangular. Fíjate, tengo 1 y 2. Luego me dan un ángulo de 60 grados. Resulta que hay unos triángulos que se llaman triángulos notables. Notables significa famoso, que se destaca por algo. En este caso se destaca porque se conoce la proporción de sus lados. Este triángulo es famosísimo, es el de 30 a 60 grados. Esto ocurre cuando la hipotenusa, el que se lo pone a 90 grados, ¿verdad? Es el doble de uno de los lados. Proporción de 2 a 1. Entonces este vale 30 grados. Y el de aquí 60. Se establece esa proporción de que uno es el doble del otro. ¿Cómo te puedes acordar de esto rápidamente? Puedes hacer así, ¿no? Mira, a ver, dibuja un triángulo equilátero. Tú dices 60, 60, 60. Como es un ejemplo, tú le pones el valor que quieras, 2, 2, 2. Ahora traza la altura. O parte por aquí, por la mitad, como si tuvieses un hacha, una espada filosa. Entonces no es lógico pensar que si tienes una figura tan simétrica y trazas la altura, va a partir en dos lados iguales a la base. Creo que es obvio, ¿verdad? No necesitas una gran demostración para saber eso.
Porque si tuvieses un triángulo así y quieres llegar a la mitad, jamás va a ser 90 grados esto. ¿Te das cuenta? Y si trazo la altura, pues estos no son iguales. Por lo tanto, aquí también parte en dos iguales, por la simetría de la figura. Se hace evidente eso. 30, 30. Aquí está, 1 y 2. Una demostración intuitiva y una forma de recordar también. Pero te falta hallar este. ¿Cuánto va de la altura? Lo puedes hacer por el teorema de Pitágoras, aunque también es un valor conocido. Puedes poner X. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El más famoso de todos los tiempos. Lo vamos a poner solo para recordar. Catetos al cuadrado, los catetos son los lados más pequeños, es igual hipotenusa al cuadrado. X al cuadrado más 1 es igual a 4. X al cuadrado es igual a 3. X es raíz de 3. De ahora en adelante, tú siempre le vas a poner raíz de 3. Ya no vas a poner X ni vas a trabajar con Pitágoras. ¿Por qué? Porque es un triángulo, como te decía, notable. Sus lados son conocidos, archiconocidos. Están en esa proporción. No es que siempre valga 1 y 2 cuando tenga 30, 60. Sino, por ejemplo, si tienes un triángulo así, y este es 30, suponte que la hipotenusa mida 100. Entonces, el que se lo pone a 30 es la mitad, por esta proporción de 1 a 2. Así de simple. Bueno, si hubiese puesto 30 aquí como la figura, si este es 100, aquí es 50. Con esos principios tan simples, los griegos llegaron a construir pirámides y edificaciones que hasta ahora son sorprendentes. Bueno, van a embaldosar un rombo. Dibujamos el rombito. ¿Dónde está mi rombito? Así. Cuyo ángulo interior mide 60. Vamos a suponer que este sea 60 grados. Por la forma como lo he dibujado, este es obtuso. Trazamos las diagonales. Eje de simetría, ¿verdad? Y aquí también. Si trazas una diagonal, habíamos dicho que estos diagonales son como ejes de simetría, ¿verdad? Si tú trazas una diagonal a un rombo, lo parte como que en dos lados iguales. Por lo tanto, aquí va a ser 30 grados y aquí va a ser 30 grados. Me falta explicar esto. En un paralelogramo, como lo es un rombo, estos ángulos son iguales. Y los ángulos que son consecutivos suman 180 grados. Por lo tanto, como todo esto es 120, este va a ser 60 grados y aquí va a ser 60. Entonces, nuevamente tengo 30, 60. Aquí. Otra vez. Y 90 grados hay porque, como son ambos ejes de simetría, se van a cortar en 90, son perpendiculares. Ahora bien, me dicen que el lado del rombo es 2 raíz de 3. Un rombo tiene la particularidad de que todos sus lados son iguales. A mí me interesa hallar el área del rombo. Puedo hallar el área de un triangulito y luego multiplicar por 4. Es evidente que todos son iguales. Mira, vamos a trasladar la figura aquí. La figura que realmente me interesa. 30, 60, 2 raíz de 3. Resulta que como ya conozco la proporción, es muy fácil hallar los lados. Trata de hacerlo de esta manera siempre. Mira, al de 30 se le pone la mitad de la hipotenusa. La hipotenusa, por supuesto, que es esto, el lado más grande. ¿Cuánto es la mitad de 2 raíz de 3? Raíz de 3. Siempre tienes que hacer eso. Y al de 60, mira, a este que está aquí, o sea, al lado más chiquito, el que se lo pone a 30, le voy a multiplicar por raíz de 3. 1 por raíz de 3, y de esa manera hallo el otro cateto.
Pues bien, eso es lo que vamos a hacer. No importa lo que valga, siempre voy a multiplicar por raíz de 3. En este caso valía raíz de 3, le multiplico por raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 9. Raíz de 9 es 3. Por lo tanto, mi figura va a quedar así. 2 raíz de 3, raíz de 3, 3. ¿Cuánto vale el área de este triángulo? Área es base por altura. Base por altura sobre 2. ¿Y cuánto es el área de este triángulo? Lo mismo, base por altura sobre 2. En este caso, 1 por raíz de 3 sobre 2. Fíjate que esto es lo mismo que lo que está acá. Pero el de verde tiene 3. O sea, es el triple. Este es el triple de aquel. Y encima son 4. Por lo tanto, tengo que multiplicar ese 3 por 4. Y de esa manera voy a poder embaldosar. Cubrir por completo el rombo con las baldosas que tienen esta forma de este triángulo rectángulo de 30 y 60 grados. Claro, porque si la cuarta parte de este rombo es el triple, 4 por 3, 12. Listo. Aquí hemos repasado desde Pitágoras, la Grecia antigua, los egipcios, hasta el PSU. Nos vemos. Hasta pronto. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos con el problema número 46, PSU 2013. En la figura 9, el punto B es tal que divide al trazo AD de manera que DA sobre DB, o mejor dicho, DA es a DB como 7 es a 3. ¿Cuál es la medida del segmento DB? Ya habíamos visto esto antes. DA es a DB, puedo escribir también así. Es igual 7 es a 3. Esto no quiere decir que DA valga 7, ni que DB valga 3, ya que puede ser también que DA valga 14 y DB valga 6, o que DA valga 70 y DB valga 30. Eso significa proporción. También, por supuesto, puede ser que valga 7 tercios. Como no tienes ninguna certeza, pero sí sabes que DA va a ser múltiplo de 7 y que DB va a ser múltiplo de 3, pones 7K y 3K. De este modo te garantizas un valor para DA y un valor para DB. Y, por supuesto, al momento de plantear ecuaciones resulta mucho más cómodo de esa manera. Entonces, DA es 7K y DB es 3K. Vamos a reemplazar. DA es todo. En principio DB es 3K. Mejor empiezo con DB, 3K. Todo me dicen que es 7K. Por lo tanto, AB tiene que ser 4K, ya que la suma del segmento AB con el segmento BD da 7K, es bastante lógico. 4K por lo tanto es 36 por datos del problema. K es 9. Me piden averiguar cuál es la medida del segmento DB. DB es 3K. Por lo tanto, 3 por 9 centímetros. Respuesta DB 27 centímetros. Entonces hemos reforzado este concepto de proporcionalidad. Colocando esas variables, luego resulta bastante sencilla la solución. Hola,
Bienvenidos a la Academia Internet. Vamos con la pregunta número 47. Si en la circunferencia del centro O de la figura 10, BC es igual a BO con AC y BD diámetros, entonces la medida del ángulo ACD es... Medida del ángulo ACD es esta. Tengo que trazar CD, por supuesto. Esto es lo que me están pidiendo. Voy a poner X aquí. Luego me dicen que BC, este segmento, es lo mismo que BO, que este otro segmento. AC y BD, por supuesto que son diámetros porque O es centro. Hay que recordar aquí dos propiedades que son bastante lógicas. Tienes aquí una circunferencia. Si del centro trazas sendos rayos, esos son los radios, ¿verdad? El arco que va a determinar precisamente esos radios es este. Por lo tanto, el ángulo central también va a valer lo mismo. Tiene bastante sentido. Pero si tienes una circunferencia y ahora trazas un ángulo inscrito, quiere decir que su vértice está o pertenece a la circunferencia. Ahora mira el arco que se está subtendiendo. Supondré que sea 2 alfa. Ahora este ángulo va a ser la mitad, a diferencia del central, que era el mismo valor. Esto tengo que recordar para resolver aquello. Mira, recuerda que radio es el segmento que une precisamente el centro con un punto de la circunferencia. Tengo B y tengo C. Entonces este es radio. El de aquí también es radio. Como por otro problema BC también es lo mismo que OB, es radio. 3 lados iguales, 3 ángulos iguales. Entonces, el ángulo que está aquí, vamos a borrar esto, ya sabemos que estoy frente a un triángulo equilátero. 60 grados, lo mismo que aquí. Si este es 60 grados, aquí también es 60 grados por la misma razón. Bueno, también sabes que si tengo dos rectas que se cortan, estos ángulos son iguales, se llaman opuestos por el vértice los que están aquí también. Por lo tanto, si tengo un arco y un ángulo central, pues van a valer lo mismo. Entonces este es 60. Ahora solo enfócate en esto. Mira. Acá estoy repintando de manera exagerada este ángulo inscrito de verde para que te des cuenta que estoy en este caso. Por lo tanto, 60 es 2 alfa. Alfa, 30 grados. Listo. Solución a este problema. Había que recordar esta idea, ángulo central y ángulo inscrito. Bueno, continuamos con la pregunta 48 en el siguiente video. Nos vemos, cuídate. Hasta pronto. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a resolver la pregunta número 48. Dice así: en la figura 11, L es paralela. Esto es lo que significa ese símbolo con L'. Y los puntos B, C, D, E, G y F son las intersecciones de las rectas AC, AE y AF con las rectas L precisamente y L', las paralelas, respectivamente. ¿Cuál de las siguientes igualdades es siempre verdadera? Esto me hace recordar al famoso teorema de Tales, con las paralelas y las secantes que lo cruzan.
También me hace recordar una anécdota del mismo Tales, de la Grecia antigua. Aquí estaba Tales, ya anciano. Ese es su bastón. Pues bien, sus detractores le atacaban constantemente, negando sus potentes métodos. Le dicen, si eres tan sabio, mide la altura de esta pirámide o de este edificio. Y Pitágoras solo contaba con su bastón. ¿Qué hizo Pitágoras? Mira, suponte que los rayos del sol ingresen así. Entonces Pitágoras puso su bastón de este modo. Bueno, completamos aquí. Esta es la altura de la pirámide o del edificio. Él ya había contado sin que se dieran cuenta los pasos, por supuesto, que hay de aquí hasta aquí. Luego contó los pasos que hay de aquí hasta acá. Finalmente sabía cuánto era la altura de su bastón. Vamos a poner H. Con esos datos, con esos 3 datos, ya podía hallar finalmente cuánto es la altura de la Gran Pirámide. En vez de A, voy a poner y de verde también, que A sea todo esto. Es mucho más propio. Así. ¿Y cómo lo hizo? Por proporciones. ¿Sí? Si él sabe cuánto vale H y B y la proporción que hay entre estos dos, mira la dirección con la que he hecho el trazo, por lo tanto también vas a ver esta misma proporción. Es exactamente lo mismo. Es decir, H sobre A es igual a H sobre B. Tienes este dato, tienes este y tienes este. Fácil hallar entonces este. Así es como resolvió. Y bueno, teorema de Tales, proporciones. Eso mismo vamos a aplicar para resolver este ejercicio. Más de 2000 años después. A ver. Primero, AB con BD. A ver si estuviera Tales vivo. Mira, AB con BD. Va a ser en ese sentido, ¿ok? Todos los elementos que son proporcionales tienen que ir también en ese sentido. AC con CF. Vamos a hacer con otro color. Con rojo. AC. No puede ser con CF. Porque el de azul solamente llega hasta D. Tendría que ser lo de verde es lo correcto. Así. ¿Verdad? Siguiendo la idea de Tales. Si este voy de acá hasta acá, el otro también tendría que ir de acá hasta acá. No puede ser que se extienda hasta F. O en todo caso el de azul también tendría que extenderse hasta G. Por lo tanto no es. Falso. AB con AD. Mira, así y así. Bueno, un poco raro, pero veamos el siguiente AC. Empezamos bien. Con AF. Oh, imposible, mira. La proporción se establece con AE. Debe ser lo correcto lo de verde, ¿no? Debería ser así. No puede ser ese de rojo. Falso. A ver, BD con DG. BD y luego DG. Qué buena todo esto. CE con EF ahora. CE con EF. Lo mismo, si te das cuenta. Tiene el mismo sentido. Por lo tanto, esta siempre va a ser. Veamos las demás. Ups. AB con BD. De nuevo. AB con BD. Tiene que tener esa forma el otro. AG con GD.
Pero no puedo irme, si trabajo a la izquierda, luego no puedo irme a la derecha. La única posibilidad es la que voy a trazar de verde, ¿no? AC con CE. Ese sí. Y el otro no. Falso. Ahora AD con AG. AD con AG. Bueno. Luego viene GF con DE. GF y DE. Esa podría estar bien, pero recuerda que empecé con AD. Y aquí estoy empezando con GF. Esta hice primero aquí y aquí están haciendo primero este trazo. No, no puede ser. No. Tiene que ser en el mismo sentido. Si hubiese estado primero G, F y D, sí. Falso. Por lo tanto, la respuesta de la letra C. Recuerda, el teorema de Tales funciona cuando hay paralelas. En el ejemplo que yo puse, las paralelas serán estas, por supuesto. La altura de la pirámide y la altura del bastoncito. Aquí, estas son las paralelas. ¿Qué tales, no? Listo, regresamos con la pregunta 49. Hasta pronto. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos con la pregunta número 49 del PSU 2013. ¿En cuáles de las figuras dadas en 1, en 2 y en 3 se cumple siempre la semejanza de los triángulos indicados? Pues bien, habíamos estudiado en problemas anteriores la congruencia, que tienen sus ángulos equivalentes, lo mismo que la medida de sus lados. Ahora me hablan de semejanza. Semejanza quiere decir proporcionalidad en las figuras. Por ejemplo, si tengo un triángulo así, estos son como que semejantes. Si este vale 1, por ejemplo, y este vale 2, si este vale 2 y este 4, por supuesto que ya son semejantes. Mira, ¿cuánto es la razón de semejanza? 2. Es como el doble. Por lo tanto, si este vale x, este que está aquí vale su doble. Esa es la razón de semejanza, la proporcionalidad que se establece. También habíamos visto en congruencia que habían 3 casos. Aquí podríamos averiguar de acuerdo a sus ángulos. Por ejemplo, si este es alfa, aquí es beta, y aquí le ponemos, por ejemplo, este angulito gamma. Aquí también tiene que ser alfa, por supuesto. Aquí también tiene que ser beta. Y aquí el otro angulito gamma. Esa es una manera de reconocer que son semejantes a través de los ángulos. Los ángulos tienen el mismo valor y por supuesto sus lados no son equivalentes. Entonces estoy en una semejanza. Lo mismo si encuentro que los lados están en proporción. En fin, vamos a comprobar si es que los elementos que nos presentan aquí son triángulos semejantes. Veamos la primera. Me dicen que AD y BE se intersectan en el punto C y AB es paralelo con DE. Cuando tengo rectas paralelas se cumple algo bien interesante. Suponte que tengo una recta que los une así. Por lo tanto, este ángulo va a ser igual que este otro. A eso se les llama alternos internos. Aquí estoy cumpliendo eso, alfa y alfa. Por supuesto, aquí también va a ser beta y aquí también beta. Y este tercer ángulo, que solamente voy a marcar de verde, también es igual porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces son iguales, o tienen la misma medida, mejor dicho. Por lo tanto, el triángulo ABC, que tiene esos 3 ángulos, ¿es semejante al triángulo DS? Por supuesto que sí, está cumpliendo
lo que les había comentado, 3 ángulos con el mismo valor. Por lo tanto, sí es. Vamos con la 2. AB paralelo con ED. Aquí están las paralelas. A está en C y B está en CD. Triángulo ABC es semejante al triángulo EDC. Mira, si tengo dos paralelas así y luego trazo una línea, estos dos son iguales por correspondientes. Entonces aquí es alfa y aquí es alfa. Luego aquí es beta y luego aquí es beta por la misma razón. Y marco este tercer ángulo. Te das cuenta que tanto el triángulo DEC, que lo podemos dibujar así, DEC, como el triángulo BAC, tiene los mismos ángulos, alfa, alfa, beta, beta, y luego este de verde están compartiendo ambos. Por lo tanto, tienen que ser semejantes. Es el símbolo de semejanza. El de congruencia era así. Sí son. Date cuenta que cuando trazas una paralela a cualquiera de los lados de un triángulo obtienes al instante triángulos semejantes. Mira, una paralela a la base. Este pequeño es semejante al grande. Siempre va a ocurrir eso. El tercero que dice AB perpendicular con la recta CD. Aquí es 90 grados. Por supuesto aquí también es 90 grados. Serán semejantes, pero yo no sé si este ángulo, por ejemplo, tenga algo que ver con este o con este. Tienen un ángulo en común. Aunque aquí me están pidiendo del triángulo ABC y ACD. Yo estaba haciendo ACD con ABC. Bueno, vamos a ver. ABC es así. Dibujamos aparte el triángulo ABC. Y luego el triángulo ACD. Acá es 90 grados. Pues bien, estos triángulos no se puede decir que son semejantes porque aquí tengo 90 grados y de ACB ni este ni este ni este tengo la certeza de que sean 90 grados. Por lo tanto, no puedo afirmar eso de la opción 3. Respuesta solo en 1 y en 2. Se aprecia evidente, ¿verdad? Aquí tienen los 3 ángulos con el mismo valor y en el tercer caso pues no se puede presumir eso. Retornamos con la pregunta 50 en el siguiente video. Hasta pronto.